Invitarte a que abras tu Biblia allí en Daniel capítulo 8. Y es un capítulo muy particular porque de alguna manera ese capítulo no tiene una referencia profética directa para la iglesia. Y estamos aquí reunidos como iglesia. Obviamente usted y yo somos de los que nos gustaría vernos implicados en una profecía, ¿cierto que sí? Entonces usted diría, vamos, prestemos la atención a Apocalipsis a ver dónde estoy yo ahí. Miremos a ver qué dice Isaías y a ver yo dónde estoy allí. Bueno, cuando llegamos a Daniel capítulo 8, usted y yo no estamos por ningún lado. Lo interesante es que aunque usted y yo no estamos involucrados en este capítulo de manera directa, porque la profecía que hay aquí no es para nosotros, el Dios de la profecía sí está aquí involucrado directamente. Y lo que ha de quedar para nosotros en esta mañana es la invitación a que nunca dejemos de confiar en el Dios de las profecías. ¿Qué esperaríamos nosotros de un Dios que hace profecías? Bueno, lo que esperaríamos es que si Él ha dicho algo, eso que ha dicho se cumpla. Y lo hermoso de la profecía bíblica es que Dios da pelos y señales. De tal manera que cuando las cosas se cumplan, usted recuerde que Dios las había dicho tal cual Él las había prometido. Y eso hace que nosotros podamos poner toda nuestra confianza en el Dios de las Escrituras. Pero no solamente eso. Eso nos lleva a cuestionarnos en los momentos en los cuales dudamos de ese Dios bondadoso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios justo. Entonces, la invitación es a que usted en esta mañana aprenda a confiar en el Dios de la profecía. Y el título de esta mañana, el título de la enseñanza de esta mañana es Dios tiene el control de la historia. Dios tiene el control de la historia. Ahora, cuando nosotros pensamos en la historia en términos de lo que pasó. Y lo que vamos a ver en esta mañana son hechos que para nosotros ya pasaron. Pero que cuando Dios se las dio a Daniel en profecía, en una visión, esta vez no fue en un sueño, sino en una visión, faltaban 200 años para que se cumplieran. Cuando Dios le presentó la profecía del Daniel 8 a Daniel, no existía tal cosa como un imperio greco-macedónico. No había tal cosa como una nación griega. Solamente existían unas pequeñas ciudades que se conocían ciudades-estados y ellas peleaban unas contra las otras. Y si hay algo bien conocido en la historia actual es que, por ejemplo, la ciudad de Atenas se peleaba con Esparta y los espartanos se peleaban con los macedonios y ellos unos con otros estaban en disputa. No había más. En el momento en que Daniel está recibiendo la profecía, son un montón de personas allí intentando levantar ideas sobre qué puede ser el origen de todas las cosas. Pero Dios ya había establecido que después de que se levantara un imperio como el Medo-Persa, vendría un imperio rápido y fuerte, que aún no existía y ya Dios estaba diciendo, eso es lo que va a suceder. Usted ya leyó conmigo Daniel capítulo 8, versículos 1 al 14. Nosotros nos vamos a concentrar de manera específica en los versículos 15 al versículo 27. Sin antes mirar muy bien de qué trataba la profecía. Porque si usted se da cuenta, la visión que inicia en el versículo 2 cuando dice, cuando miré en la visión, sucedía que al mirar, yo me encontraba en la ciudad de Susa, donde está la provincia, que está en la provincia de Elán,
y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulai. Alcé pues mis ojos y miré, y he aquí un carnero estaba delante del río. Y no nos podemos ir por lo menos sin mirar de qué trataba ese carnero. Aquí no nos están hablando de un delicioso asado. Aquí no nos están hablando de la próxima oportunidad de negocio. Aquí nos están hablando de una representación de cómo Dios iba a tejer un conflicto donde el pueblo judío se iba a ver involucrado. Y que independientemente de lo que pasara, Dios tenía el control de ese conflicto, y que ese conflicto no iba a cambiar el propósito por el cual Dios había levantado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía un propósito particular. Dios iba a traer por medio de la descendencia de Abraham, por medio del hijo de Isaac, por medio de los hijos de Jacob, de una tribu particular que era la tribu de Judá, de la casa del rey David, al Salvador del mundo. E independientemente de lo que pasara, fuera que se levantara el imperio medo-persa, fuera que entrara en la ciudad y barrieran los griegos, independientemente de lo que sucediera, Dios iba a cumplir su propósito de enviar al Salvador del mundo. Entonces, tenemos aquí una visión presentada por el profeta Daniel. Y él dice en el versículo 3 que vio allí un carnero. Y ese carnero tenía 2 cuernos, uno más grande que otro. Para nosotros ya eso es historia. La historia nos confirma que los medos llegaron a ser un poderío, un pueblo de mucha importancia, 700 años antes de Cristo. Y aunque ellos fueron fuertes, ellos se aliaron con el imperio babilónico. Obvio, o usted se une en una alianza con un imperio fuerte o es destruido. ¿Qué hicieron los medos? Se aliaron con los babilónicos. Y juntos capturaron la ciudad de Nínive, que inicialmente era de un pueblo sirio. Pero en otro lugar, en otro territorio, Dios permitió que un hombre llamado Ciro se levantara de entre los persas. Y este Ciro empieza a tener una gran influencia y adopta el control del imperio o del pueblo de los medas. Y cuando usted lee el versículo 3 dice, tenían 2 cuernos y los 2 cuernos eran altos. Los medos y los persas, los 2 cuernos eran altos, ¿cierto? Pero uno era más alto que el otro. ¿Cuál fue el más alto que el otro? Uno de los 2 era más alto. ¿Cuál era el más alto primero? Los medas. Pero dice, y el más alto creció el último. O sea, uno de los 2 llegó a ser más grande, pero ese que llegó a ser más grande inicialmente no era el más grande. Los persas no eran los más prominentes, pero Dios de alguna manera, ¿qué hizo? Le dio más fuerza y los impulsó. Cuando lo que ya vimos en el capítulo 7, usted se da cuenta que la bestia del oso es presentado como que tiene un hombro más grande que el otro. Todas las profecías que son presentadas por Daniel siempre están mostrando que en esa unión entre los medas y los persas, a la final eran los persas ¿quiénes? Los más fuertes. Pero no siempre fue así. Y Dios ya estaba estableciendo por medio de la profecía cómo iba a ser la relación entre ellos. Uno iba a ser más fuerte que otro. ¿Qué tiene que pasar para que un pueblo sea más fuerte que otro? Es una muy buena pregunta. ¿Crees que se necesita de más personas? ¿Será que necesitan más armamento? ¿Será que se necesita configurar una situación específica de tal manera que personas, armamentos y clima sean conjugados para que uno sea más fuerte que el otro? Para que eso suceda, Dios tiene que estar al control. Y Dios estaba estableciendo cómo iba a ser, cómo se iban a establecer esos reinos, y Dios iba a hacer que se cumpliera tal cual Él lo estaba prometiendo. De tal manera
que cuando Dios permite que estos pueblos se unan, los medos y los persas, y se vuelven un solo imperio, ese imperio poderoso conquista territorios. Y si usted se da cuenta, allí nos empieza a hablar de que estos carneros, este carnero, dice el versículo 4, y vi al carnero dando cornadas al oeste, y al norte y al sur. Como ya lo vimos también anteriormente, usted se da cuenta que antes de que los babilonios fueran conquistados, ya los medos y los persas habían conquistado parte de Libia y Egipto. Entonces, ¿cómo interpretamos esto de que ellos dan cornadas hacia el norte, hacia el sur? Dícese que hacia el oeste estaba Babilonia, Asiria y Asia Menor. Al norte estaba Armenia y al sur estaba Egipto y Etiopía. Fueron los territorios que los medos y los persas conquistaron. Dice allí, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Y hay una idea que me llama mucho la atención, mis queridos hermanos. Cuando Dios otorga poder a una nación, a un comandante, a una fuerza para que ejerza dominio, cuando Dios así lo establece, sucede siempre lo mismo que dice en el versículo 4. Nadie puede librarse de su poder y hace lo que quiera y se engrandece. Y usted lo puede ver en la historia de la humanidad. Nunca podemos olvidar que cuando Dios quiere que alguien tenga el poder, lo va a obtener y lo va a sacar de la misma tierra. ¿Cuántas naciones han sido pequeñitas? Y Dios ha querido entregarles el dominio y se han engrandecido. No necesariamente para que todo el mundo alabe a Dios, no. Para que se cumpla el propósito de Dios. Dios los puede utilizar para juzgar el pecado, sin saberlo nosotros. ¿Y por qué Dios permitió que un presidente y no otro se montara? Porque Dios lo quiso. ¿Y Dios qué quiere establecer con ese comandante, con ese presidente que tenemos en nuestra nación? Lo que Dios ha determinado. Y Dios le ha dado poder y dominio, y Él hará lo que quiera hacer mientras Dios le haya dado el poder. Y como veremos más adelante, así como Dios da poder, Dios también establece el tiempo para que ese poder sea ejecutado. ¿Y cómo debemos pensar nosotros los cristianos? ¿Está en nuestra mano y es nuestro deber irnos en contra de aquello que consideramos injusto? Bueno, la verdad es que Pablo dice en Romanos, y otras cartas lo afirman de esa misma manera, usted y yo lo que tenemos que hacer es someternos a la autoridad y ¿qué más hacer? Y orar por ellos. Realmente lo que tú y yo debemos hacer es preocuparnos por cumplir nuestro papel como iglesia. Presentar el evangelio y orar por la autoridad. Pablo dice, oren por ellos para que a nosotros se nos facilite. Ahora, de hecho la idea no es que se nos facilite. La idea allí es que independientemente de lo que pase, que sea beneficioso para el reino de Dios. Si una persecución hace que el evangelio se expanda, oremos para que el evangelio se expanda. Eso fue lo que sucedió en el libro de Hechos. La historia nos cuenta que por causa de la persecución de los fariseos, el evangelio salió de Jerusalén. Y por causa del encarcelamiento de Pablo, el evangelio fue de Judea hasta la parte alta de Asia Menor y de ahí llegó a Roma. Y Dios utilizó a Pablo para que el evangelio fuera esparcido en medio de persecución y de encarcelamiento. Tu preocupación no es disfrutar de este mundo. Tu preocupación debe ser, como cristiano, que la verdad de Dios sea presentada a toda criatura. ¿Cómo estamos allí? ¿Estamos cumpliendo con nuestra labor? Pero volvamos, estamos en Daniel capítulo 8. Hacía su voluntad y se engrandecía. Versículo 5. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente. Uno podría decir, macho cabrío, ¿qué es eso? ¿Será un animal bonito? ¿Será un animal feo?
¿Será un animal imponente? ¿Qué será eso? ¿Alguno de ustedes ha viajado a La Guajira? ¿Han visto un chivo macho? Eso es un macho cabrío. No es que sea lo más bonito del mundo, ¿cierto? No se trata de si es bonito o no. Se trata de que es un animal que cuando dice a correr, cuando dice a saltar, lo hace como ningún otro animal. Y dice que estando yo, he aquí un macho cabrío venía del occidente, dice, sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo, haciendo referencia a la velocidad con la que se movía. Y ya lo hemos visto también en la profecía del capítulo 7, el imperio griego era representado como un leopardo, aquí es representado como un macho cabrío, y tiene como propósito representar la velocidad, pero asimismo el ímpetu con el que golpeaba a sus contrincantes. Cuando se estudia, suelen decir que cuando se estudia a los grandes estrategas de las guerras, siempre hay que pasar por un personaje que es Alejandro Magno, Alejandro el Grande, porque planeaba sus ataques y lo hacía movilizando a toda su empresa con gran velocidad y era letal. Entonces, nosotros interpretamos hacia atrás que esta profecía apuntaba hacia Grecia. Dice que hay un cuerno notable, sin duda se refiere a Alejandro Magno. Hoy históricamente lo podemos ver. Y era una velocidad en la conquista de tal manera que él alcanzó a abarcar un territorio inmenso. Ahora, lo interesante no es que haya conquistado la superficie. Mire el versículo 5. Estando yo observando de aquí, un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos, dice el versículo 6. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos que yo había visto parado delante del río y lo acometió con la furia de su poder. Históricamente se registra que este conflicto ellos se encontraron 3 veces, 3 guerras particulares. Una fue planteado en el estrecho de los Dardanelos, en el año 334. Interesantemente, como lo solían hacer los medos persas, ellos acumulaban muchos guerreros al frente de batalla. Ellos funcionaban como una aplanadora, de tal manera que ponían bloques de 500 personas, 300 personas alineadas al frente, entonces se veía un ejército grande y ellos iban arrasando. Pero la estrategia de Alejandro fue: lo vamos a llevar hasta un estrecho y usted en un estrecho no puede desplegar un ejército para que aplane. Y en el estrecho lo que hizo Alejandro fue atacarlos en diagonal. Eran mucho menos los soldados que tenía Alejandro, y los conquistó en la primera batalla. Hubo una segunda batalla, y esa batalla se conocía como la batalla de Isos en el año 333 a.C. Allí el rey Darío fue vencido y huyó. Y nuevamente se volvieron a encontrar con ellos en la batalla de Gaugamela y los volvió a derrotar. ¿Qué tiene que pasar para que un ejército que suma un gran número de soldados caiga ante la estrategia de un hombre que llega con menos soldados? ¿Qué tiene que pasar? Recuerde lo que Dios hizo con Gedeón. Dios no es un Dios que gana por el número de soldados que tienen sus ejércitos, sino por su poder. Y la humanidad puede estar viendo la grandeza de la estrategia de Alejandro Magno.
nosotros a partir de Daniel capítulo 8 vemos cómo Dios engrandece a quien quiere engrandecer y libra de la muerte a quien tenga que librar de la muerte, porque cuando ha establecido que alguien se va a levantar para gobernar y dominar, Dios lo va a llevar, lo va a impulsar. Y entonces este macho cabrío le gana la batalla al carnero y, como lo dice aquí el pasaje, lo pisotea, lo embiste, prácticamente lo destruye. Versículo 7. Lo vi venir junto al carnero y, enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en la tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que lo librara. No hubo nadie que lo librara. El poderío y la fuerza de Alejandro son descritos en la manera en que se enfrenta al carnero. Lo hiere. 3 derrotas consecutivas. Pregunta: ¿cómo queda tu ánimo cuando te das cuenta que en la primera batalla eres vencido? Y vuelves y planeas una estrategia y eres otra vez vencido en la segunda batalla. ¿Cómo quedan tus ánimos? Herido, ¿cierto? Pero no solamente eso. Llegas a una tercera batalla y por mucho que lo planeas y por muchos soldados que sumes, eres derrotado. El ánimo del ejército persa quedó aniquilado. Fue herido, después dice, fue quebrantado sus 2 cuernos. ¿Qué quedó de los medos y los persas? Nunca más se volvieron a levantar. Dice, lo derribó en tierra y lo pisoteó. En pocas palabras, los griegos tuvieron control de todo el territorio que había tenido dominado el imperio medo-persa. Versículo 8. Presten mucha atención a esto, porque aquí es donde la profecía adquiere gran relevancia. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, en el momento cuando Alejandro Magno con todos sus soldados dicen, hemos conquistado todo lo que queríamos conquistar, y se va Alejandro Magno y se sienta en su silla en un lugar que había sido considerado como el lugar de los reyes en Babilonia, dice aquí, versículo 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero cuando llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió. En el momento mismo, cuando ya no había más por conquistar, sino que tenía que sentarse a administrar el territorio conquistado, ese cuerno se rompe. Recuerde, no estamos leyendo un pasaje que estaba describiendo el pasado. Estamos leyendo un texto que apuntaba al futuro. Y Dios le estaba diciendo a Daniel cómo iban a suceder las cosas. Y tal cual Dios lo había dicho, pasó. Alejandro Magno, casi a los 33 años de edad, murió. Mire que no dice que fue embestido, no dice que fue alcanzado, no. Se rompió el cuerno, solo, murió. ¿Sí? Y dice el pasaje, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos, prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Alejandro Magno muere en el año 323, justo cuando el momento más alto de su carrera militar había alcanzado todos los logros posibles. Y ya sabemos que a raíz de su muerte, todo el imperio que había conquistado los griegos se divide en 4, sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahora, yo sé que ustedes normalmente tienen más conocimiento de lo que posiblemente sucedió con los Ptolomeos, o por lo menos saben de alguien que hacía parte de la descendencia de los Ptolomeos. Una reina, la última reina de la descendencia de los Ptolomeos. ¿Saben de quién estoy hablando?
Estamos hablando de Cleopatra. Cleopatra fue la última de los descendientes de los Ptolomeos, una descendencia griega reinando en Egipto. La Biblia aquí se concentra no en los 4 generales, porque los 4 generales, uno quedó al norte, uno quedó al oeste, no iban a ser relevantes para entender el propósito de Dios con el pueblo de Israel. La historia aquí se va a concentrar entre los Seleucidas, Seleuco, y los Ptolomeos, porque mientras los Ptolomeos estaban en Egipto y habían quedado con esa porción del imperio, los Seleucos, lo que hoy conocemos como el territorio de Irak, Irán, ellos estaban allí siempre en disputa. ¿Y dónde estaba el pueblo de Dios? En la mitad. Para usted pasar de Egipto hacia Irán, tiene que pasar por el estrecho que se presenta allí en el territorio del Sinaí. Y ahí está el pueblo de Dios. Y por eso la historia se concentra entre ellos. Versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Cuál es ese cuerno pequeño? ¿De dónde sale ese cuerno pequeño? Daniel nota en la visión que uno de ellos, un cuerno pequeño, sale. Y ese cuerno pequeño sale de entre los descendientes de los Seleucidas, lo que hoy conocemos en el territorio como Irán. Y este cuerno pequeño es conocido como Antíoco Epífanes, un hombre que se levanta con soberbia. Y históricamente incluso es interesante porque es el último de los reyes de esa línea sucesoria egipcia, griega en el territorio. No solamente eso, esto que está contando la historia aquí sucede, es como la antesala de la conquista del Imperio Romano. Antíoco muere y al año el Imperio Romano está conquistando todos los territorios. Y ya lo vamos a ver cómo se corresponde eso con la profecía bíblica. Lo interesante aquí es que hay un cuerno pequeño que aparece en el versículo 9 y dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, va pegando entre el territorio de Irán hacia Egipto, hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Resulta que este hombre realmente tenía como propósito ir a conquistar el territorio de Egipto. Pero los Ptolomeos hicieron una muy buena defensa y Antíoco no pudo invadir Egipto. En la rabia que tenía por no haber podido conquistar Egipto, cuando se devuelve, se encuentra con unos judíos. Y esos judíos bien celosos, bien, podríamos decir, intensos con sus leyes, que no permitían otras oraciones distintas a las del Dios de Israel, que no permitían estatuas dentro del templo. Este hombre, con todo su pensamiento griego, levanta una estatua en pleno templo y dice que él es representante del dios Zeus, y toma todo lo que es prohibido de la tradición judía, un animal, un cerdo, y lo pone en el templo y lo abre y lo sacrifica. Este hombre se presenta como aquel que estaba en contra del pueblo de Dios y de Dios mismo. Ahora, es interesante que en la profecía de Daniel capítulo 8 es representado como un cuerno pequeño, y muchas veces esto nos lleva a nosotros a confundirnos con la profecía del capítulo 7. ¿Cuántos cuernos aparecieron en el capítulo 7? 1. Lo interesante es que el cuerno del capítulo 7 no sale del leopardo. El cuerno pequeño del capítulo 7 sale de una bestia distinta, y es que sale del Imperio Romano.
mientras que el capítulo 8 nos representa que el pequeño cuerno sale es del imperio griego, de tal manera que no podemos llegar a la conclusión de que el cuerno pequeño del capítulo 8 es el mismo del capítulo 7, porque el contexto histórico y profético son diferentes. Ahora, a donde sí podemos llegar, la conclusión en la que sí podemos llegar es que cada vez que Dios quiere hablarnos de que alguien se va a levantar en contra de Dios, lo representa como un cuerno pequeño. Y es un hombre. Muchas veces no es una nación, es un hombre. De tal manera que este cuerno pequeño representado en la persona de Antíoco Epífanes es un tipo de lo que ha de ser en el futuro aquel hombre que se levantará, no para hacer lo que hizo Epífanes en un territorio local, sino que ese anticristo lo va a hacer, pero a escala mundial, ¿sí? Pero eso es importante para nosotros porque eso nos aclara el panorama profético del libro de Daniel. El cuerno pequeño del capítulo 8 no es el mismo del capítulo 7, pero sí comparten una idea. En términos de, utilizando las palabras del apóstol Juan, es el espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo es el mismo: gobernar, dominar el mundo, matar a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, y ponerse como Dios. Por eso muchas personas interpretaban en Hitler el anticristo. Quiso dominar el mundo, él solo yendo delante de la nación, ¿cierto? Destruyendo al pueblo de Dios. Muchas personas llegaron a interpretarlo como el anticristo, y obviamente uno podría decir, había parte de esa idea del espíritu del anticristo en él, pero no ha llegado el momento en que realmente suceda lo que Dios ha preparado para el día del juicio final. La persecución de los judíos llevaba a cabo por este hombre malvado es descrita en los versículos 10 y 11. Y mire lo que dice: creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército y de las estrellas. Es un lenguaje apocalíptico, pero a lo que hace referencia aquí es al pueblo mismo de Israel. Y dice que las pisoteó. En pocas palabras, hizo con ellos lo que quiso, ¿sí? Sabemos que este hombre, cuando entró a la ciudad hermosa, muchos judíos fueron esclavizados, ejecutados. Sigue diciendo el versículo 11, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, o sea, se igualó a Dios. Le quitó su sacrificio continuo. En el templo había un sacrificio por la mañana y un sacrificio por la tarde. Y era necesario que cada vez que el templo estuviera en el lugar santo, allí en la ciudad santa, ese templo tenía que estar disponible para la adoración. ¿Qué hace este hombre? Suspende la adoración. Ahora, yo no voy a llevar la interpretación de este pasaje más allá de donde debe estar. Históricamente así lo hizo. Pero yo me pienso muchas veces en términos de cuál es la función y el propósito de un templo. Ser un lugar donde hay adoración continua para Dios. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y yo no sé hasta dónde nosotros seamos conscientes de que el llamado que Dios nos hace como su pueblo es que nuestra vida completa sea un lugar donde haya adoración día y noche para nuestro Dios. ¿Qué tanto del mundo ha entrado en tu mente de tal manera que tú y tu vida y tu pensamiento y tus decisiones están más concentradas en sacrificar cosas al mundo en vez de sacrificarle adoración a Dios? Si hay algo que va a hacer siempre el espíritu del anticristo es estorbar la adoración a Dios, a tal punto que él mismo se levanta como Dios.
Y como lo decía ahorita, no quiero cambiarle la interpretación al pasaje, pero es un buen momento para reflexionar sobre qué es tu vida y si estás funcionando como el templo de Dios, que presenta adoración a Dios día y noche. Este hombre entonces llegó a ordenar la ejecución de miles de judíos y presagia y tipifica al anticristo, pero no lo agota, y eso es importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acabo de explicar históricamente la porción de Daniel 8, versículos 1 al versículo 12, 13. Pero miren lo que dice el versículo 13. Oí entonces hablar a un santo, y otro santo dijo al que hablaba. Hay dos santos. No es Daniel el que está hablando. Posiblemente son ángeles. Y dice, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? O sea, ¿hasta cuándo durará esa invasión? Y le respondió, por 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo será restaurado. Y hay algo interesante aquí. Lo interesante es que Daniel quedó preocupado. Mira el versículo 15, y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, o sea, no lo entendía. He aquí, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre. Ahora, lo vamos a ver en la conclusión de la enseñanza, pero yo quiero que me acompañe el versículo 27. Y mire lo que dice acá. Yo, Daniel, me sentí agotado y enfermo algunos días. Después me levanté y atendí los asuntos del rey, pero yo estaba espantado a causa de la visión y no había nadie que la interpretara. Mire que tanto en medio de la visión como al final de la visión, después de que es interpretado por los ángeles la visión, Daniel todavía no logra comprender lo que está pasando. Y muchas veces eso es lo que sucede con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos leído el libro de Apocalipsis? ¿Y usted cree que uno va a revelar una visión a menos de que no sea clara? Yo le daría a usted una indicación de cómo llegar al centro y lo dejo ir sin que usted no le haya quedado clara la instrucción. Yo voy a esperar a que usted tenga claridad, ¿cierto? La profecía de Dios es supremamente clara. Pero mire que muchas veces cuando nosotros miramos hacia el futuro, las cosas no están ¿qué? Claras para nosotros. Pero cuando las vemos hacia el pasado, ¿con cuánta claridad podemos ver lo que Dios profetizó? Es impresionante. Daniel no tenía clara la visión. Lo que tú y yo sí tenemos hoy. Tenemos una claridad de cómo cada palabra que Dios había dado era precisa. Y es algo por lo cual tú y yo debemos darle gracias a Dios. Pero así como la profecía de Dios es precisa, los mandatos de Dios también lo son. Y si los mandatos de Dios son precisos, nosotros debemos empeñarnos en conocerlos, amarlos y obedecerlos. Ahora, miremos la interpretación del pasaje. Entonces vamos a leerlo. Versículo 15 en adelante. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí que vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre los márgenes del Ulai que gritaba y decía, Gabriel, explícale a este la visión. Si ve que es bíblico uno tratar de este al otro, no se vaya a enojar. Bueno, no. Yo hice eso en estos días y me regañaron. Es bíblico el este, listo. Explícale la visión, por favor. Explícale, Gabriel. Él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre,
que la visión se refiere al tiempo final. Y ojo con esto, la visión se trata de ¿qué naciones? De una nación llamada los medos persas y de los griegos. ¿Son los medos y los persas las últimas dos naciones representadas en la profecía del capítulo 2 y del capítulo 7? No. Entonces, necesitamos interpretar qué entiende aquí la profecía con que se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Y dijo, he aquí te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira. Entonces, ojo, el tiempo del fin del versículo 17 está relacionado con el final ¿de qué? De la ira. Vamos relacionando. Porque se refiere al tiempo señalado del fin. Ahora, ¿cuántas veces tenemos final, fin y último? 3 veces. Y va a explicarlo. Dice, el carnero que viste son los 2 cuernos. Representa a los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío, peludo, representa el reino de Grecia. ¿Reino de Grecia? Usted todavía no se asombra porque obviamente lo ve en pasado. No había ningún reino de Grecia cuando Daniel está recibiendo la profecía. Y ya es nombrado. De la misma manera como el nombre Ciro aparece en Isaías con nombre propio, cuando Dios habla de que va a levantar a un hombre para restaurar la adoración en Jerusalén, y fue presentada la profecía 700 años antes. Es impresionante. Perdón, 700 años no, como 400 años antes. 700 es a la llegada de Cristo. Es impresionante Dios cómo nombra las cosas. Yo no podría dar el nombre de mis nietos. 2 generaciones. Y Dios 400 años antes, 200 años antes está diciendo el nombre de una persona y el nombre de un pueblo que va a conquistar. ¿Qué opinión te merece el Dios que controla la historia? ¿Podrías encargarle tu vida al Dios que domina y controla la historia? Obedécelo entonces. No dejes por fuera nada del cumplimiento de las ordenanzas que Dios ha dado. ¿Quieres estar seguro? Obedece a Dios. Obedécelo. Recuerden la historia que nos menciona Jueces. Dios le habló a un profeta y le dijo, vas a ir por un lugar, llegas, das una profecía y no te devuelves por el mismo lugar, de lo contrario morirás. La profecía, el mandato había sido claro. ¿Quién se lo dijo? Dios. Si Dios te lo dice, créelo, punto y se acabó. Dios no te va a volver a repetir el mismo mandato. El hombre fue, presentó el mensaje y ese otro profeta al que había visitado le dijo, Dios me acaba de decir. Dios me acaba de decir. A mí me dijo una cosa. Pero a mí me dijo otra. Confía en lo que Dios te dijo claro y directamente a ti. La escritura es clara y directa. Como este hombre no obedeció, se devolvió por el mismo lugar y en el camino fue devorado. Murió. Mi hermano, si Dios ha hablado a tu vida y hay mensaje y mandato claro para tu vida, tu seguridad está en obedecer a Dios. Listo. Eso es más que suficiente. Sigue diciendo el pasaje. Estamos interpretando la profecía, versículo 21. Y el macho cabrío peludo representa el reino de Grecia y el cuerno grande que está entre sus ojos es el ¿qué? Primer rey. ¿Cuál fue el primer rey del imperio griego? El papá de Alejandro nunca fue el primer rey del imperio. El papá de Alejandro Magno era el rey de los macedonios, pero él no conquistó. El único que hizo fue unificar fuerzas, pero él no alcanzó a conquistar. ¿Quién emprendió la campaña conquistadora? Alejandro. Ya Dios lo había dicho. Ese cuerno pequeño será el primer rey del imperio. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron,
en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, o sea, de la nación del cuerno pequeño. Los griegos fueron divididos y salieron 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. O sea, no iban a tener nunca la misma fuerza del primero. Y si ustedes miran, nunca llegaron a tener dominio, control, ni fueron tan fuertes. Solamente administraron lo que ya habían logrado. Y al final de su reino, ¿qué apareció aquí? Un término que es importante, el final. Esa palabra es importantísima, porque eso nos lleva con el tiempo del fin, eso nos lleva con el versículo 19 que dice, al final de la ira, aquí, y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente y hábil en intrigas. Y aquí es donde empieza a aparecer la interpretación del cuerno pequeño. Versículo 24, su poder será grande, pero no con su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria. Eso fue lo que hizo cuando se devolvió enojado. Él parecía un loco, destruyendo todo a su paso. No organizaba en su mente cuál era el propósito de los ataques. Simplemente su ira fue tal que iba destruyendo. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, prosperará y hará su voluntad. Destruirá a los poderosos y al pueblo santo. Y por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. De este hombre sabemos que levantó falsa adoración en Jerusalén, a tal punto que incluso se llegaron a practicar lo que hoy por hoy para nosotros son como los Juegos Olímpicos. Y usted dirá, ¿y qué tiene de malo los Juegos Olímpicos? Bueno, para nosotros hoy no mucho. En la antigüedad los juegos de ese tipo no eran para mostrar qué tan hábil era alguien. Los Juegos Olímpicos de su época, habían unos juegos en Atenas y otros en Corinto, ambos tenían el propósito de adorar a los dioses. Y cada uno de los atletas se relacionaba y se inclinaba a una deidad. Y quien ganara, ganaba para llevarle su corona a su deidad. Era su ofrenda. Pero no termina ahí. Ellos estaban en una arena entrenando y entrenando por meses, desnudos. Y eso estaba pasando en Jerusalén, en la ciudad santa, donde estaba prohibido la desnudez, porque invitaba a la inmoralidad. Y por su astucia, dice el versículo 25, hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Este hombre tenía como propósito destruir al pueblo. Y me llama mucho la atención que la profecía dice, pero será destruido sin intervención humana. Este hombre no fue asesinado. Este hombre no murió en batalla. Este hombre murió enloquecido con un problema intestinal. Pudo haber muerto en batalla infinitas veces. Y Dios lo preservó hasta el momento en que dijo, es el momento de morir y no vas a morir porque, por causa de un asesinato, sino porque yo voy a establecer que se acaban tus días. Y así murió. Y la profecía así lo había presentado. Versículo 26. Y la visión de las tardes y de las mañanas que ha sido relatada es verdadera, pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos. Ahora, nos quedó un problema por resolver. ¿Cuál es el final? El tiempo del fin, el final de la ira.
Cuando usted tiene presente lo que la Escritura nos enseña acerca de la ira de Dios, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice que la ira de Dios está ¿qué? Revelando constantemente. Cuando usted mira las profecías presentadas por Dios al pueblo de Israel, de que un día Dios con su ira y por su ira los iba a desterrar, los iba a sacar de un lugar para que aprendieran obediencia todos los años que ellos tuvieron como esclavos por fuera del territorio de Jerusalén, fue ira. Interesantemente, Dios dice acá que esa profecía tiene que ver con el tiempo del fin, con el final de la ira, versículo 23, y el final de su reinado. El tiempo de la ira, el tiempo del fin, aquí la forma más natural y literal de interpretar es que Dios había establecido que junto con la administración del imperio griego terminaría también un momento de esclavitud y de subyugación por parte de esos imperios sobre el pueblo de Israel. Entonces aquí el final no es un final escatológico, es un final de un proceso en el cual Dios quería castigar un pecado. Y precisamente uno lo puede ver en el versículo 23. Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben. O sea, Dios estaba limpiando al pueblo de Israel de la idolatría. Recuerde que el pueblo de Israel había sido llevado en cautiverio porque ellos estaban constantemente adorando ídolos y Dios quería eliminar esa idolatría. Cuando el Señor Jesús aparece, si hay algo de lo que se cuidaban mucho los judíos era de la idolatría, a tal punto que consideraban que una moneda romana era una imagen idolátrica. Dios había permitido por medio de estas persecuciones limpiar de ellos un pecado. No todos los pecados, pero sí algunos pecados. Entonces, nosotros interpretamos y enseñamos que ese tiempo final no es un tiempo escatológico, sino un tiempo que Dios había establecido para castigar con su ira los pecados del pueblo de su momento. ¿A qué conclusión llegamos, mis queridos hermanos? Ya más o menos la había planteado esta idea cuando mirábamos el versículo 23 y el versículo 15. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Pero todo lo que está escrito en la Biblia puede y debe creerse, porque es la palabra de Dios, porque es inerrante, porque es infalible. Dios dijo que iba a traer naciones. Y Dios trajo naciones. Dios dijo que esas naciones iban a tener un momento de inicio y un momento de finalizar, y así fue. Dios dijo cuál era la nación que seguía en autoridad y control, y así fue. Y aun cuando nosotros veamos en la Escritura situaciones que vienen por venir y que para nosotros parecen imposibles, ¿qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? Creerlas. Así no las podamos entender. Eso fue lo que pasó con Daniel. No entendía muchas cosas. ¿Y sabes qué hizo? Se preocupó por entenderlas. Y lo que vamos a ver en los capítulos siguientes precisamente es eso. Él seguía preguntándose e inquietándose por lo que no entendía. Pero tú y yo debemos confiar en que Dios es un Dios de verdad. Su palabra es inerrante. Su palabra es infalible y no podemos pasar por alto cualquier verdad que Dios ha dejado en su palabra. Como conclusiones, al igual que Daniel, nosotros debemos poner empeño en entender la revelación de Dios. Debemos poner empeño ¿en qué? Entender. ¡Ay! Eso es para los que estudian. Sí, es verdad. Y todos los cristianos han sido llamados ¿a qué? A estudiar. Empeñate en entender la revelación de Dios. ¿Y dónde está la revelación de Dios? Es su palabra.
¿Cuál fue la última revelación de Dios? Cristo. Hebreos capítulo 1 lo dice así. La última revelación fue su Hijo. Apocalipsis capítulo 1 versículos 1 y 3 dice: bienaventurado el que oye, el que lee, el que escucha. ¿Qué? La revelación. ¿Y quién era la revelación? ¿A quién está revelando Dios en el libro de Apocalipsis? A Cristo. Lo vimos la semana pasada, capítulo 5. Se va a presentar un día un hombre que va y tiene poder, dominio y es digno de tomar el rollo. Y todo el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, se trata de aquel que es digno de juzgar nación por nación, hombre por su pecado. Cristo es la última revelación. Empeñate en conocerle y obedecerle. Segunda conclusión, hay un tiempo estipulado para la ira de Dios. Y esa ira no será para siempre. Dios es un Dios que, aunque se revela contra el pecado, y su revelación o el rebelarse contra el pecado, bíblicamente lo entendemos como la ira de Dios, no es una ira que a toda hora está siendo desatada, pero ella se revela. Romanos 1:18. Pero también vemos en Romanos capítulo 2 versículo 5 que hay un día para la ira. Esa ira que conocemos como la ira escatológica, la ira al final de los tiempos. Y tú y yo debemos tener presente que Dios determinará en qué momento y en qué lugar juzgará, o con una ira general o con una ira particular. Pero si hay algo que nos queda claro a nosotros es que cuando Dios desate su ira va a ser con justa causa, porque Él hace juicios justos. Juicios justos. Tercero, Dios juzgará de manera general a la humanidad, pero también juzgará a cada nación y a cada individuo de manera particular. Y mi hermano, yo me quiero concentrar aquí en esta parte de la ira particular de Dios. Todo culpable va a rendir cuentas delante de Dios. Y a menos que tú y yo no vivamos como la Escritura lo enseña, de manera justa y piadosa, en conformidad con la Escritura, un día va a ser llamado a cuenta el pecador y a ser juzgado. Mi hermano, por favor, no creas que Dios pasa por alto la desobediencia. Dios conoce tu intención y mi intención de mi corazón, y cuando Él llame a cuentas, nadie va a ser hallado inocente. Nadie. Que fulanito yo veo que está haciendo esto y aquello y no le ha pasado nada. Tranquilo, un día llegará. Tú preocúpate por ser obediente. Mi hermano, no te engañes creyendo que Dios te va a perdonar aun cuando tú estás pecando a sabiendas de que es pecado. La Escritura enseña que para los pecados que son cometidos con conocimiento tendrán su juicio. Y más nos vale a nosotros como creyentes, ojo con lo que voy a decir, amar a Dios, amar su palabra y desear ser fieles para Él. No vivas para nadie más. No entregues tu corazón a nada más. No entregues tu voluntad y tu fuerza a nada más, sino solamente a Dios. La Biblia enseña que hay un día en el cual ya no es posible el arrepentimiento. Así como hay un día para la ira. Saúl posiblemente intentó arrepentirse y Dios no se lo permitió y murió en su pecado. Un día Esaú procuró el arrepentimiento y no le fue permitido. Judas dice que sintió en su corazón la culpa y Dios no le permitió el arrepentimiento.
Mi hermano, no sea que tú y yo estemos viviendo en pecado y creamos que Dios es un Dios misericordioso y Dios ya haya determinado que tú y yo no podamos alcanzar el arrepentimiento. Dios, cada vez que nos permite llegar a su palabra, nos dice por medio de su palabra, el día del arrepentimiento es hoy. Y si la invitación es a que vivas para Dios hoy, todos los días tienes que ir a la Escritura y decirle: Señor, vivo para ti hoy y para nadie más. Y eso es lo que nos enseña este pasaje, que, como se los he dicho, no estamos implicados aquí históricamente ni nacionalmente, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios juzgó en su momento y lo hizo con justa ira. Y nosotros podemos escapar de la ira de Dios cuando, amando su palabra, deseamos vivir para Él. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Salmo 37. Y hoy vamos a terminar el tiempo de la predicación con una oración diferente. Salmo 37. Nosotros vamos a orar esos 40 versículos. Y con esta oración daremos paso al cántico final y somos despedidos. Pero préstele mucha atención a las palabras de este salmista y atesora aquello que encuentres valioso para tu vida. Dice así, Salmo de David: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia en el Señor, que Dios sea tu deleite, y cuando Él sea tu deleite, Él va a cumplir todo lo que tú le pidas, pero porque hay una razón. Tu deseo no es otra cosa que estar en comunión con Él. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. El impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. ¿Qué hace el Señor? El Señor está tranquilo viendo como muchas personas están hablando en contra de Él, burlándose de Él, poniéndose en el lugar de Él, y Dios no está preocupado. Dios está riendo de ellos diciendo: un día vas a ser juzgado. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco para habitar al afligido, para batir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada penetrará en su propio corazón. El pecado mismo los va a destruir y sus arcos serán quebrados.
Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros, y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, en los días de hambre se saciarán. Pero los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando tú haces lo que Dios te ha ordenado que hagas, el Señor se deleita. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. ¿Quién es el justo? Aquel que camina y se deleita en el Señor. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Las salvaciones del Señor. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría, o sea, habla la palabra de Dios, y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Hoy Dios todavía no ha exterminado a los impíos. Cuando Dios los extermine, tú lo verás. La gloria es para Dios. Última porción de la Escritura. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó, he aquí, ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Amén.